Principales escuelas de la terapia familiar. A través de la historia, los primeros terapeutas sistémicos provienen de la psiquiatría, cuando se adopta la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy para poder dar cuenta de la organización e interacción de los sistemas abiertos dentro de un determinado entorno. Es en la década de los 60 cuando surge un cambio de enfoque rompiendo con la concepción clásica positivista al pasar de la visión monádica a la visión holística relacional. La visión monádica remite a la observación de un solo individuo que generalmente es señalado por su grupo familiar como portador de la patología. Esto implica una causalidad lineal que nos sirve para explicar la relación entre causa y efecto, al utilizar los hechos que han acontecido en el pasado de ese individuo, condicionando o determinando los efectos patológicos que puede padecer en el presente. De esta manera, sirve para explicar la relación entre lo que ya ha sucedido y lo que está sucediendo, siendo el enfoque sistémico quien permite al terapeuta trascender de la patología individual y hacer enfoque en la disfuncionalidad del sistema. Esta visión de relación se sitúa en los modos de relación de los individuos del sistema y en el tipo de interacción entre los sistemas, en este caso familiar, dentro de un determinado entorno, constituyendo así el enfoque holístico totalizador, el cual no se enfoca en el procedimiento del individuo portador del síntoma, sino que la atención se centra en las demandas y pautas de transacción que rigen las interacciones de los integrantes del grupo al que pertenece el paciente identificado. Es aquí cuando se sustituye la causalidad lineal por la causalidad circular. La causalidad circular supone un cambio epistemológico por el cual todos los elementos influyen sobre los demás y a su vez están siendo influidos. La terapia sistémica pone su acento en la organización del sistema y en la forma en que tienen sus integrantes de interactuar, ya sea en pareja o en familia, promoviendo el cambio que la estructura necesita para dejar de ser disfuncional. Don Jackson observó una serie de fenómenos que le hicieron postular la presencia de mecanismos homeostáticos a nivel familiar, más allá de lo intrapsíquico. Observó en la entrevista familiar conjunta que existen presiones para mantener como incuestionable la definición de quién es el que tiene el problema y cuál es el síntoma a tratar, además de que muchos intentos por explorar estas cuestiones o problemas despiertan esas presiones o recelos. Esta observación sugería a Jackson que el problema es en parte integrante de la vida familiar, un elemento clave para su nivel de equilibrio actual. La resistencia se pone al servicio de mantener dicho equilibrio. Observó que cuando un paciente comienza a mejorar, otro miembro en la familia comienza a tener problemas. Jackson entiende así que el síntoma estaba cumpliendo una función en la dinámica del sistema, y ahora que el síntoma no existe, el sistema se desequilibra y solo se estabiliza con la aparición de un nuevo síntoma. Entonces esta visión requiere concebir a la familia como un todo conformado por parámetros de funcionamiento, y al alejarse de estos parámetros aparecen movimientos correctivos para restablecer la homeostasis familiar. Esta noción de resistencia al cambio no es nueva en la psicoterapia, sin embargo la novedad radica en basarla en la homeostasis de la familia como sistema, y no como función dinámica intrapsíquica, siendo las resistencias no solo conductas o actitudes, sino interacciones entre cualquiera de los miembros de la familia o entre ellos y el terapeuta. Jackson presentó estas observaciones en el Congreso de American Psychiatric Association en 1954, con el trabajo titulado La cuestión de la homeostasis familiar. En 1958, Jackson funda el Mental Research Institute, que estaba orientado a la práctica y estudio de la terapia familiar, ubicado en Palo Alto, California. Y es aquí donde comienza este modelo, el modelo de Palo Alto. Los fundadores de esta escuela son Don D. Jackson, Paul Watzlawick y John Wickland. Según este modelo, para que una conducta llegue a ser sintomática debe presentar las siguientes características. 1. Los problemas comienzan por una dificultad de la vida cotidiana, generalmente ligada a un momento de transición que se maneja de una forma pobre. 2. La conducta se hace reiterativa. 3. El contexto social mantiene dicha conducta. 4. El contexto social aplica diferentes soluciones al problema que, lejos de solucionarlo, lo perpetúa. Los autores de la escuela de Palo Alto piensan que las conductas problemáticas es mejor considerarlas en términos de un comportamiento que es mantenido por los intentos de solucionarlo. El esquema de aparición de un síntoma podría ser el siguiente. Un cambio evolutivo precisa un nuevo tipo de respuesta. El sujeto da una respuesta equivocada, y en vez de abandonar cuando observa que no consigue el efecto deseado, aplica una dosis más alta de la misma solución. Si el error es circunstancial, no se producirá un síntoma, pero si persiste, se llegará a él. La reiteración en el sujeto y en su grupo social no es neutra en relación a la conducta desviada, sino que desencadena lo que los teóricos en sistemas llaman proceso de amplificación de la desviación, que en definitiva implica una intensificación de la conducta sintomática, es decir, su agravamiento. La meta terapéutica fundamental es la de introducir alguna variación en el sistema de la solución del problema que viene utilizando el paciente en relación con su propio síntoma. Esta meta viene definida tanto por el paciente, que señala cuál es el cambio mínimo que supondría estar en el camino de la solución del problema, como por el terapeuta, que ha de diagnosticar cuál es el tipo básico de solución intentado por el paciente. En este contexto, la meta es cambiar el tipo de solución intentada por la estrategia opuesta. Las formas de introducir este cambio son de varios tipos. Cambio mínimo.
La filosofía de intervención de la escuela de Palo Alto no acepta el pretender cambiar drásticamente una situación, confía más bien en un cambio pequeño que afecte la secuencia de la solución del problema. Características del paciente. En esta se utilizan las características del paciente, sus valores e ideologías e inclusive su lenguaje para vehiculizar sus propias claves de intervención. Posición inferior. Se evita la confrontación directa con el paciente y de esta manera favorece la maniobrabilidad del terapeuta y la probabilidad de atribuir fácilmente las metas y los méritos del éxito al paciente. Redefiniciones. Cuando se colocan etiquetas a las conductas de los individuos, ocurre que un tipo de etiquetas provocan dificultades y otras son facilitadoras del cambio. El terapeuta debe utilizar las últimas sin preocuparse si son verdad o mentira. Tareas. Estas pueden ser directas o paradójicas. Modelo estructural. Los autores representativos de este modelo son Salvador Minuchin, Braulio Montalvo y Charles Fishman. El objetivo terapéutico de este modelo es la reorganización de la entrevista familiar. Salvador Minuchin dice que no existe diferencia entre los problemas que tiene que afrontar una familia normal y los que afronta una familia presuntamente anormal. En una entrevista clínica, la rigidez se hace perceptible en la estructura familiar. La estructura es el conjunto invisible de demandas de los miembros de una familia, por lo tanto lo que se busca observar es cómo una familia está organizada. La familia es un sistema que opera a través de las pautas transaccionales. La repetición de las transacciones genera pautas acerca de qué manera relacionarse cuándo y con quién. Entonces, la estructura familiar refleja en el presente de la entrevista las pautas de transacción de la familia. Minuchin hace especial hincapié en que la evaluación de la estructura debe realizarse desde la experiencia de unión con la familia. Los estructuralistas se fijan más en el patrón interaccional que en el síntoma. El cambio se produce cuando una situación es desequilibrada. La tendencia del sistema es volverse a equilibrar. La nueva situación generada será presumiblemente distinta a la anterior, generando así un cambio. La concepción de Minuchin se establece por tanto en los siguientes hechos. La familia se configura en torno a un equilibrio cuyo reflejo temporal es la estructura que el terapeuta detecta durante la entrevista. La situación no cambia si dicho equilibrio no se desafía. El terapeuta es el que tiene que desafiar y por lo tanto desequilibrar a la familia. Producido el desequilibrio, la familia vuelve a reequilibrarse sobre otros presupuestos más sanos. Dicho proceso de reequilibrio está dirigido por el terapeuta, el cual debe investigar nuevas conductas a ensayar por la familia. Límites entre subsistemas. El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de subsistemas, como lo es el conyugal, fraterno, filial, etc. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades diferenciadas. Los límites de un subsistema están constituidos por reglas que definen quiénes participan y de qué manera. La función de los límites reside en proteger la diferenciación del sistema. Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben ser claros. Otro concepto con el que trabaja Minuchin es el de holon, para designar aquellas entidades de rostro doble en los niveles intermedios de cualquier jerarquía. La palabra holon proviene del griego holos, que significa todo, con el sufijo on, como protón o neutrón, que evoca una parte o parte de. El término es útil en particular para la terapia de la familia porque la unidad de intervención es siempre un holon. Los tipos de intervención, según Minuchin, son: A. Acomodación. La acomodación hace referencia a las acciones del terapeuta tendientes directamente a relacionarse con los miembros de la familia y a las acciones del terapeuta tendientes a lograr la alianza. Para aliarse a un sistema familiar, el terapeuta debe aceptar la organización, estilo de vida de la familia y fundirse con ellos. La familia se modifica solamente si el terapeuta ha logrado incorporarse al sistema de un modo sintónico a este. Debe acomodarse a la familia de modo que la familia pueda aceptar. B. Reestructuración. Las operaciones de reestructuración son las interacciones terapéuticas que una familia enfrenta en el intento de lograr un cambio. Las operaciones de reestructuración constituyen los aspectos destellantes de la terapia. Son las intervenciones dramáticas que crean un movimiento hacia las metas terapéuticas. Ambos tipos de intervención son independientes. La terapia no puede lograrse sin la acomodación, pero esta no tendría éxito sin la reestructuración. La Escuela de Milán. La Escuela de Milán se desarrolló en la década de 1971 a 1980 a través de las investigaciones del equipo formado por Mara Selvini, Giuliana Prata, Luigi Boscolo y Gianfranco Secchin. El equipo de Milán desarrolla para la coordinación de la sesión terapéutica 3 directrices. 1. Elaboración de hipótesis. Por elaboración de hipótesis se entiende la capacidad terapéutica para construir una hipótesis basada en la información que posee.
Con esa hipótesis, el terapeuta determina el punto de partida de su propia investigación. Si la hipótesis resulta errada, deberá formular otra basada en la información recogida durante el trabajo de verificación de la hipótesis anterior. La función de la hipótesis es la de proporcionar una guía para obtener nuevas informaciones que después se confirmarán, refutarán o modificarán. Toda hipótesis debe ser sistemática, es decir, deberá incluir todos los componentes de la familia y proporcionarnos una suposición relativa a todo el funcionamiento relacional. El procedimiento para la elaboración de hipótesis debe guiarse por el principio de Ockham. A. Se elabora una hipótesis sobre el papel que juega el síntoma en la relación de pareja, lo que supone definir la naturaleza de la relación contando con el mensaje que implica la conducta sintomática para ambos cónyuges. B. Se debe elaborar una hipótesis sobre el papel que juega el síntoma en la familia nuclear, lo que supone entender cómo quedan definidas las relaciones a partir del mensaje de la conducta sintomática para cada uno de los miembros. C. Se debe elaborar una hipótesis sobre el papel que juega el síntoma en la familia extensa, lo que supone entender cómo se definen las relaciones entre el paciente identificado, su propia familia y las familias de origen, a partir de cómo interpretan el mensaje del síntoma todas estas personas. 2. Circularidad. Por circularidad se entiende la habilidad del terapeuta para realizar preguntas circulares, es decir, se trata de indagar de qué modo ve un tercero una relación diádica. Todo miembro de la familia será incitado a decir cómo ve la relación entre los otros dos miembros. Al poner preguntas de tipo circular, además de obtener información, simultáneamente se alcanza el objetivo de introducir en la familia conexiones entre distintos hechos permitiendo adquirir una nueva visión del problema. 3. Neutralidad. Por neutralidad se entiende la capacidad del terapeuta de no tomar partido de los miembros y no preferir evaluación alguna. Cuanto más asimila el terapeuta la epistemología sistémica, más interesado está en provocar retroalimentaciones y recoger información. El terapeuta solo puede ser efectivo en la medida en que se coloque y mantenga en un nivel diferente de la familia, un metanivel. Un concepto importante desarrollado por el equipo de Milán es el de juego, que consta de las reglas que presiden las relaciones, es decir, qué está permitido y qué no lo está, además de la forma en que definen las relaciones a partir del impacto del síntoma en el sistema familiar. El juego familiar se utiliza como una hipótesis operativa, es decir, como un diagnóstico sobre el que se basa una intervención. Mara Servini elabora el concepto del juego más como una metáfora que como un modelo teórico. Así pues, la metáfora del juego resulta adecuada para integrar las reglas generales del sistema con las movidas de los individuos, facilitando el acceso a una visión que tiende a diluir la dicotomía del individuo versus sistema. Connotación positiva. Esta consiste en atribuir un significado positivo a la conducta problema o síntoma y del contexto relacional donde se adquiere su funcionalidad, especificando la contribución de cada uno de sus miembros a la pauta circular. A diferencia de la redefinición positiva del síntoma empleada por los terapeutas estructurales, esta intervención connota positivamente todas las conductas que forman parte de la secuencia que forma el patrón circular en el que el síntoma se inserta, manteniendo al terapeuta en una posición de neutralidad. Este tema fue presentado por el equipo 12 de la materia de Análisis de la Estructura Familiar de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.